Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Samsung M20. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. El Samsung M20 tiene un diseño sobrio pero moderno, con lo cual esta empresa busca renovar sus dispositivos con la familia M. En su parte trasera no apuesta por el cristal ni siquiera por el aluminio. Su fabricación se ve protagonizada por el plástico, material resistente, aunque bastante resbaladizo en este caso. Pese a la falta de elementos premium, este es un terminal cómodo de utilizar con una mano, siendo bastante estrecho, gracias a su formato de 19.5 a 9 y no tan largo como pudiéramos esperar de un dispositivo con su diagonal de pantalla. Algo positivo a que sea construido en plástico es que las huellas no quedan excesivamente marcadas, cosa que agradecerás con el tiempo. El M20 tiene unos marcos reducidos en todos sus lados, aunque el inferior es más ancho teniendo en cuenta que sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, algo que pudieron aprovechar más. Para el Samsung M20 tendremos que en el lateral del terminal encontraremos el marco del mismo material que la parte trasera, y en cuya parte derecha encontramos los botones de subir y bajar volumen, encima del botón de encendido. Dicha botonera es bastante sólida y no baila en exceso, y ofrece unas buenas sensaciones al pulsar. Al lado contrario se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y en la parte inferior nos toparemos con un altavoz, un puerto USB tipo C y un jack para auriculares, quedando así dicha parte más que completa. Es de resaltar este puerto USB, ya que nos brinda una mejor velocidad de carga y transferencia de información. El Samsung M20 posee un lector de huellas en su parte posterior, el cual en ámbitos de rendimiento es algo lento e impreciso, algo que sumado a la poca ergonomía del mismo nos hace olvidarnos prácticamente de este modo de desbloqueo, en pos del reconocimiento facial que hablaremos más adelante. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 74.5 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung M20 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung M20, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Con su
consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Mobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. Para el Samsung M20, que es un terminal de bajo costo entre comillas, no podemos esperar un rendimiento con alardes. No obstante, cuenta con el procesador Exynos 7904 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2, que no es la apuesta más ambiciosa para este terminal. La experiencia de uso con este dispositivo es correcta, aunque los tiempos de carga de las aplicaciones son algo elevados. No hablamos de juegos o aplicaciones pesadas, hablamos de Twitter, WhatsApp, Gmail o las propias aplicaciones nativas de Samsung, que demoran en abrir más de lo común en esta gama, aunque no llega a ser algo alarmante. En juegos pesados como PUBG Mobile, el terminal configura los gráficos en medio automáticamente. No obstante, si no queremos un lag excesivo, será recomendable dejarlos prácticamente al mínimo, configuración en la que te encontrarás más cómodo. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún restaba un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. El Samsung Galaxy M20 cuenta con una batería de 5000 mAh, cuyo rendimiento es sobresaliente. Con un uso ligero hemos superado las 8 horas de pantalla activa en 2 días, y si le damos un uso más intenso y continuado, no es difícil pasar de las 10 horas de pantalla activa. El consumo en reposo también es bajo, gastando apenas 3% en las 8 horas que hemos dedicado a dormir cada noche. Este terminal es compatible con Power Delivery, algo que nos ha permitido una carga rápida al llegar de un 40% en 50 minutos, con un cargador compatible, eso sí. Teniendo en cuenta los 5000 mAh con los que cuenta, los resultados son más que aceptables. Esta carga rápida no es la más veloz del mercado, pero desde luego está, y creo que esta se puede poner a la altura de la de sus rivales de gama. En definitiva, el Samsung Galaxy M20 es una de las mejores propuestas en su gama si lo que buscas es autonomía, a la espera de que el sistema operativo mejore aún más si cabe la gestión energética. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. En este dispositivo M20, Samsung ha apostado por la tecnología IPS, en concreto por un panel de 6.3 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Dicha configuración alcanza los 409 píxeles por pulgada, presentando unos niveles de brillo más que correctos y una sorprendente nitidez.
Este dispositivo presenta un notch en forma de gota, el cual le da cierto estilo a su pantalla. La interpretación del color de este Samsung es correcta, con unos tonos bastante realistas y una ligera tendencia hacia el azul. En este dispositivo no encontramos la forma de ajustar el color o la temperatura en la configuración, por lo que hemos de conservar la configuración inicial. En términos de respuesta del panel, los resultados son más que aceptables. La pantalla responde de forma rápida y no pone trabas al intentar escribir rápido o a realizar acciones que requieran algo de premura. Al contar con tecnología IPS no encontraremos demasiada variación entre los colores al cambiar los ángulos de visión, algo que es de agradecer. Y para finalizar tenemos que la experiencia en exteriores no es del todo satisfactoria. Siento que le falta un poco más de brillo, pese a los esfuerzos realizados por su sensor de luz ambiental. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. El Samsung Galaxy M20 es un estereotipo de lo que solemos encontrar en la gama media, terminal con doble cámara trasera de 13 megapíxeles y apertura focal 1.9, acompañado de un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que hace buenas fotografías de día y que obtiene resultados algo pobres de noche. Nos ha llamado la atención del trabajo del HDR, en ciertas ocasiones logra rescatar bastante información de las sombras, ofreciendo fotografías con cierto efecto. A nivel de nitidez e interpretación del color, el resultado es correcto, las imágenes presentan un buen grado de detalle y el color, si bien es vivo, no resulta estridente. Al ser un móvil lento a la hora de disparar nos encontraremos con ciertos problemas para conservar el detalle en la escena macro, que requieren de un buen enfoque y una obturación rápida. Estando parados con buena luz y con un buen pulso, no hemos sido capaces de obtener más nitidez. El modo retrato trasero tampoco es uno de sus puntos fuertes, el recorte deja artefactos por el camino, es demasiado agresivo. Cuando usamos la cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0, como adelantábamos, en condiciones de baja luminosidad el terminal empieza a sufrir, el ruido es excesivo, el obturador empieza a tener problemas para disparar rápido y sobre todo el enfoque sufre de las principales consecuencias, es fácil obtener fotografías movidas. Y para finalizar tenemos que cuenta con un desbloqueo facial que funciona adecuadamente e incluso mejor de lo que funciona el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung M20 es de 537.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.988 pesos mexicanos, que a su vez son $155, que equivalen a 140 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A51 le gana al Samsung M20 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung M20 le gana ampliamente al Samsung A51 en los siguientes aspectos: batería y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.